Bueno, hoy nos toca un personaje un poco especial, pero que tiene una gran enseñanza para nosotros y para todos los tiempos, evidentemente. Vamos a estudiar a Lot. Recuerden que Lot era sobrino de Abraham, es decir, eran 3 hermanos, Abraham, Nahor y Aram, y habíamos visto cómo Aram murió y Lot pues debió ser jovencito. Entonces posiblemente, es lo que parece, quien lo educó fue Abraham, o sea, estuvo con Abraham. Y es interesante ver cómo Lot, creciendo y siendo educado en un ambiente de fe, como era Abraham, Lot comienza compartiendo la fe con Abraham. Cuando Abraham sale, de acuerdo con lo que Dios le pide, que abandone su tierra, que abandone los suyos y se vaya a donde Dios le dirá, Lot va con él, es el único familiar, aparte de su mujer y los criados, etcétera, es el único de la familia que le sigue, lo cual quiere decir que se fía también de Dios, que va con esa confianza en Dios, con esa fe en Dios. Y vemos también, si se acuerdan, que cuando Abraham va a Egipto, también le acompaña a Lot. Es decir, Lot acompañó durante mucho tiempo a Abraham en su ir y venir. Pero vamos a ver en el Génesis, capítulo 13, versículos 5 al 7. También Lot, que acompañaba a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas, y no podían habitar juntos en aquella tierra, por ser muy grandes sus haciendas para poder habitar juntamente. Hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Habitaban entonces aquella tierra cananeos y fereceos. O sea, nos dice que llega un momento en que la hacienda de Abraham y la hacienda de Lot es muy numerosa, y dice que ya la tierra no era suficiente para ambos. Pero sobre todo fijémonos que los pastores de Abraham y de Lot discuten. Y seguramente no fue una sola vez, seguramente fue más de una vez. Y no parece que Lot haga nada para evitar esas discusiones. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a seguir leyendo de los versículos 8 al 12. Dijo pues Abraham a Lot: que no haya contiendas entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿No tienes ante ti toda la región? Sepárate pues de mí, te lo ruego. Si tú a la izquierda, yo a la derecha; si tú a la derecha, yo a la izquierda. Alzando Lot sus ojos, vio toda la hoya del Jordán enteramente regada antes de que destruyera Yahvé a Sodoma y a Gomorra, que era como un jardín de Yahvé, y a partir de Soar se parecía a Egipto. Eligió pues Lot la hoya del Jordán y se dirigió a oriente, separándose el uno del otro. Abraham siguió en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la hoya del Jordán, teniendo su morada en Sodoma. Fijémonos que aquí ya aparece, si nos fijamos bien y leemos despacio, cuál era el defecto de Lot, que no se ve que haga nada para corregirlo y que por lo tanto va creciendo. Y fijémonos que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque todos tenemos defectos. Pero hay defectos que podríamos decir son los más dominantes, los que más se repiten. Y si no hacemos nada por corregirlos, pues estos aumentan y por lo tanto nos esclavizan. Recuerden que Jesús nos dirá que el que peca es esclavo del pecado. Otro detalle interesante, no sé si se han dado cuenta que Abraham, cuando dice que no haya discusiones, dice que no haya discusiones entre nosotros porque somos hermanos. Aquí tenemos el significado de la palabra hermano en la Biblia. No eran hermanos en el sentido que nosotros lo entendemos, eran tío y sobrino. Pero en lenguaje bíblico, todo parentesco en línea colateral se llamaban hermanos.
tíos y sobrinos, primos, se llaman en la Biblia hermanos. Lo mismo que todo ascendiente o descendiente se llaman padre, hijo. Por ejemplo, en el Evangelio veremos que Jesús es hijo de David, pero entre David y Jesús pasaron muchas generaciones. Pero el lenguaje bíblico es hijo de David. Es importante que captemos el significado de algunas palabras que en la Biblia se emplea con un significado distinto del que nosotros le damos. Bien, pero dicho esto, como paréntesis, volvamos a profundizar en la actitud de Lot. Fijémonos que es Abraham el que dice, así no podemos seguir, no tenemos que separarnos. Y por lo tanto, Abraham le dice a Lot, elige, si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda, o a la inversa. Y Lot elige. ¿Y qué es lo que elige? ¿Qué es lo que busca a la hora de elegir? Sus intereses materiales. Parece que lo razonable sería que le hubiera dicho, no, elige tú primero. No, es egoísta. Ese es el gran defecto de Lot. Y por lo tanto elige aquella parte de la olla, la parte baja, donde ahora está el Mar Muerto, porque lo veía un lugar fértil, un lugar donde, por lo tanto, podría tener pastos abundantes y las cosas le irían muy bien. Es decir, elige mirando solo los beneficios materiales. No se para a analizar ninguna otra cosa. Porque fíjense lo que nos dice el versículo 13. Eran los habitantes de Sodoma malos y pecadores ante Yahvé en muy alto grado. Es decir, eso se sabía. Se sabía que los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran muy pecadores, eran unas personas corrompidas. Era un ambiente de corrupción moral. Pero eso no lo mira Lot a la hora de elegir. Seguramente debió pensar, yo estoy muy bien formado, yo sé lo que tengo que hacer, a mí no me va a influir el ambiente. Fijémonos que eso no es verdad. El ambiente, si no vigilamos, nos influye. Y vigilar significa actuar en positivo para que no nos influya. Porque si no, poco a poco, en la medida que pasa el tiempo, que seguimos en ese ambiente, llega un momento en que lo que al principio nos parecía que estaba muy mal, ya no nos parece tan mal. Y hasta lo podemos incluso justificar, si es que no caemos en los mismos pecados y en la misma corrupción. Fijémonos que la Biblia, la palabra de Dios, nos aconseja que no elijamos, no tomemos decisiones importantes sin pedir primero consejo. Por ejemplo, fijémonos en Eclesiástico capítulo 32, versículo 19. El que busca la ley obrará conforme a ella, pero el hipócrita en ella tropezará. No hagas nada sin buscar consejos, sin aconsejarte, y acertarás. Y en el libro de los Proverbios nos dice, el que obedece el consejo es sabio. Eso lo tenemos en Proverbios 12:15, no lo vamos a leer. Sobre todo si se tratan de tomar decisiones importantes. Porque, ¿cuál era el ambiente de Sodoma y Gomorra, además de la corrupción moral que ya sabemos, de la cuestión sexual? Y que lo vamos a encontrar más adelante. En Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 al 50. Mira cuál fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Tuvo gran soberbia, hartura de pan y gran ociosidad, ella y sus hijas. No dio la mano al pobre, al desvalido. Se ensoberbecieron e hicieron lo que a mis ojos es abominable, y cuando lo vi, las quité de en medio.
Es decir, fijémonos que no solamente había una corrupción desde el punto de vista sexual, sino también desde el punto de vista social. Injusticias, etcétera, lujos, una vida fácil, una vida de lujo y de comodidad, etcétera, etcétera. En la carta de Judas no Iscariote, sino Judas Tadeo, también se nos dice de los pecados de impureza que cometían en Sodoma. Y en ese ambiente de corrupción se mete Lot, mete a sus hijas, mete a sus pastores. Recuerden que cuando Dios se manifiesta a Abraham y éste intercede por Sodoma, al final Abraham consigue que Dios acepte que si hay 10 justos no se destruirán. Ciertamente en la familia de Lot, entre él, su esposa, sus hijas y sus pastores, había más de 10. Lo cual quiere decir que se habían corrompido todos. Es toda una advertencia. Es toda una advertencia. Pero fijémonos la primera advertencia que Dios da a Lot. Dios nos da oportunidades y Dios nos habla a través de los acontecimientos también. Veamos en el capítulo 14 los versículos 1 al 12. Seguimos en el Génesis, 14 versículos 1 al 12. Sucedió que en tiempo de Amrafel, rey de Sennaar, Arioc, rey de Lasar, Codorlaomer, rey de Elam, y Tadal, rey de Goyim, hicieron guerra a Bara, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adama, a Semeber, rey de Seboyim, y al rey de Bela, que es Soar. Todos estos se concentraron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal. Por 12 años habían estado sometidos a Codorlaomer, pero el año 13 se rebelaron. El 14 vino Codorlaomer y los reyes con él coligados y derrotaron a los Refaim en Astarot, Carnayim, y a los Zuzim en Ham, a los Enim en el llano de Kiriatayim, a los Joritas en los montes de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Y volviéndose vinieron a las fuentes de Mispat, juicio que es Cades, y talaron todos los campos de los amalecitas y de los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Saliéronles al encuentro el rey de Sodoma, el de Gomorra, el de Adama, el de Seboyim y el de Bela, que es Soar, y presentaron batalla en el valle de Sidim. Contra Codorlaomer, rey de Elam, Tedal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sennaar, y Arioc, rey de Lasar, 4 reyes contra 5. Había en el valle de Sidim muchos pozos de betún. Los reyes de Sodoma y Gomorra se dieron a la fuga y cayeron allí muchos, y los que se salvaron huyeron al monte. Saquearon todas las haciendas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se retiraron. Llevábanse también con toda su hacienda a Lot, hijo del hermano de Abraham, pues moraba en Sodoma. Aquí tenemos toda una serie de nombres extraños, difíciles, ¿verdad? Que fíjense que precisamente gracias a escritos extrabíblicos podemos saber, digamos, coinciden con estos nombres de personas, nombres de lugares, con lo cual podemos situar aproximadamente en qué época estábamos. Se supone, por lo tanto, que estamos entre el siglo XIX y el siglo XVII antes de Cristo, cuando ocurre todo esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una guerra de unos pueblos contra otros. Lot con sus pastores y toda su hacienda están allá, y por lo tanto los vencedores, los reyes vencedores, se llevan también a Lot y a todo lo suyo. Lo cual nos indica, como lo dice aquí, que vivían en Sodoma. Lot y también sus pastores vivían en Sodoma. Con lo cual se encuentran metidos en un problema que ellos no se han buscado, porque ellos
no son sodomitas. Pero era lo que ocurría en aquella época cuando había una guerra. El que ganaba, pues se llevaba el botín con todos los bienes que encontraba, y eso era lo que ganaba. Por lo tanto, hacen barrida, podríamos decir, y se llevan todos los bienes que encuentran en Sodoma y en las otras poblaciones, entre ellos a Lot y a los suyos. Pero interviene la providencia, gracias a que Lot es sobrino de Abraham, aunque el texto no nos lo diga. Y por lo tanto, Dios ayuda, en este caso, a Lot. Sigamos leyendo los versículos 13 al 16. Y fue uno de los fugitivos a decírselo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mambré, amorreo, hermano de Escol y de Aner, que habían hecho alianza con Abraham. Y como supo Abraham que había sido hecho cautivo su hermano, reunió los capaces de llevar armas entre sus domésticos, 318, y persiguió a los aprehensores hasta Dan. Y dividiendo su tropa, cayó sobre ellos por la noche, él y sus siervos, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todo el botín y a Lot, su hermano, con toda su hacienda, mujeres y pueblo. O sea, fijémonos cómo Abraham sigue amando a Lot, su sobrino. Y cuando sabe lo que ha ocurrido, pues reúne, como veremos, no solamente a su gente, que ya vemos que eran muchos, sino también a otros reyes, que nos ha hablado también por aquí, y juntos caen por sorpresa contra esto que se sienten seguros, Godor-Laomar y todos los demás que se sienten seguros con su botín, triunfantes, quizá lo estaban celebrando, les cae de improviso Abraham y reconquista todo el botín que se habían llevado, y entre ellos a Lot y a los suyos. Es decir, gracias a su tío Abraham, puede recuperar de nuevo su libertad y puede recuperar de nuevo sus cosas, todos sus bienes. Es interesante ver la reacción, el contraste entre la manera de actuar de Lot y la manera de actuar de Abraham. Vamos a leer en el capítulo 14 los versículos 21 al 24. Dijo el rey de Sodoma a Abraham: dame las personas, la hacienda, tómala para ti. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: alzo mi mano a Yahvé, el Dios Altísimo, el dueño de cielos y tierra. Si desde un hilo hasta una correa de zapato tomaré yo nada de cuanto es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Salvo lo que han comido los mozos y la parte de los que me han acompañado, Aner, Escol y Mambré. Estos cogerán sus partes. O sea, fijémonos qué hace Abraham cuando viene con el botín. Los reyes de Sodoma y Gomorra le dirán que se quede con los bienes, pero que le devuelva a la gente. La reacción, fijémonos, totalmente desprendida de Abraham. No acepta nada. No acepta nada, para que no se pueda decir que realmente Abraham se ha enriquecido a costa de los demás, de una gran generosidad. No se nos dice que Lot ni siquiera le diera las gracias a su tío. En ningún momento aparece algo semejante. Sí sabemos en los versículos anteriores, quizá lo podíamos leer desde el versículo 17 al 20. Después que volvió a derrotar a Codorlaomer y a los reyes que con él estaban, salióle al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino como era sacerdote del Altísimo, bendijo a Abraham diciendo: bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de los cielos y la tierra, y bendito el Dios Altísimo que ha puesto a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. O sea, fijémonos este episodio, que es el único lugar donde se habla de Melquisedec. En el Nuevo Testamento se cita este personaje, pero sin decirnos quién era. Aquí es donde únicamente
aparece quién es Melquisedec. Se fijan que Melquisedec es rey de Salem, es decir, nos dice la carta a los hebreos, Salem es Salom, es paz, es Dios de paz. Y Melquisedec significa Dios de justicia, perdón, rey de justicia, por lo tanto es rey de paz y rey de justicia. Y Abraham le da a Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, el diezmo de todo lo que ha ganado, de todo lo que ha recuperado. Es una manera de agradecer a Dios la victoria que ha obtenido, es decir, reconoce que Dios le ha ayudado. Y vemos que Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham y ofrece en acción de gracias un sacrificio de pan y vino. Así aparece Melquisedec, tipo y figura de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Porque fijémonos que con Melquisedec ocurre algo que no aparece con ningún personaje de la Biblia. Si se han fijado, no se nos dice quién era su padre, quiénes eran sus antepasados. Fíjense que cuando en la Biblia se cita a alguien, se dirá que es hijo de tal, que lo era de cual, que lo era de tal. De Melquisedec ni se habla de sus antepasados, ni se habla de sus descendientes, solamente se habla de él. De esta manera, nos dirá la carta a los hebreos, repito, aparece Melquisedec como tipo y figura de Jesús, que es Rey eterno. No tiene sacerdotes sucesores, tiene ministros, pero no sucesores. Creo que se ve la diferencia, ¿no? Bien, tenemos por consiguiente Abraham con una gran generosidad. Y Lot, repito, no se nos dice ni siquiera que le diera las gracias a su tío. Es lo propio de los egoístas, que piensan que tienen derecho a todo, y ellos no tienen ningunos deberes. Pero normalmente el egoísmo no conduce a la felicidad, ni mucho menos. Bien, vamos entonces ahora al capítulo 19, en el que se nos va a hablar de la situación de Sodoma. Leamos los versículos del 1 al 8. Llegaron a Sodoma los dos ángeles ya de tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos se levantó Lot y les salió al encuentro e inclinó su rostro a tierra diciendo: Mirad, señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo para pernoctar en ella y lavaros los pies. Cuando os levantéis por la mañana seguiréis vuestro camino. Y le contestaron: No, pasaremos la noche en la plaza. Instóles mucho y se fueron con él a su casa, donde les preparó de comer y coció panes ácimos y comieron. Antes que fueran a acostarse, los hombres de la ciudad, los habitantes de Sodoma, rodearon la casa, mozos y viejos, todos sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Salió Lot a la puerta y cerrándola tras sí, les dijo: Por favor, hermanos, no hagáis semejante maldad. He aquí que tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré para que hagáis con ellas como bien os parezca, pero a esos hombres no les hagáis nada, pues para eso se han acogido a la sombra de mi techo. O sea, aquí nos encontramos con la situación de Sodoma. Vemos que cuando llegan los ángeles, recordemos que se presentan como dos hombres, son aquellos que habían estado comiendo con Abraham, o sea, lo habíamos visto en el capítulo 18. Tenemos que Lot está sentado a la puerta. No olvidemos que eran ciudades amuralladas, por lo tanto, por la puerta de la ciudad entraban todo el que quería venir a la ciudad. Y normalmente allí es donde se hacían los juicios, etc. Bien, ahí está Lot y enseguida le invita a que vayan a su casa. Observemos que la actitud de ellos, de los ángeles, no, nosotros nos quedaremos en la plaza. Pero Lot sabe que eso no puede ser. Conoce la corrupción de esa ciudad. Por lo tanto, le insiste que no, que se vengan a su casa. Y efectivamente los ángeles van a comer, van a casa de Lot, lógicamente le prepara la comida, etcétera, etcétera. Es lo que vimos ya en Abraham, es esa actitud de hospitalidad, que es bastante normal
también en estos países, ¿no? En estos pueblos. Pero aquí vemos la reacción de los habitantes de Sodoma. Al atardecer, al anochecer, se dice que todos, adultos y jóvenes, todos los hombres van a la puerta de la casa de Lot y le piden que saque a esos dos hombres que han venido a hospedarse en su casa, porque quieren conocerlos, es el texto, lo que dice el texto original, pero conocer en la Biblia siempre tiene un matiz afectivo y en muchos textos se refiere al acto sexual. Por eso la traducción en algunas Biblias, abusar de ellos, es decir, la homosexualidad. La actitud de Lot, si se fijan, en el fondo demuestra una pérdida del valor moral, del respeto a sus hijas. Tiene dos hijas y él les dice a estos hombres: a ellos doy mis dos hijas, haced con ellas lo que queráis, pero a estos hombres no. Es decir, esto en el fondo también indica esa actitud de respeto, digamos, de protección a los que se habían acogido bajo su techo. O sea que, desde este punto de vista de mentalidad, teniendo en cuenta que entonces la mujer no se valoraba tanto, no se la respetaba tanto, pero que de todas maneras el padre no se entiende esa actitud. Pero fijémonos que los habitantes del Sodoma no aceptan y quieren, a fuerza de esfuerzo, de violencia, conseguir que salquen a estos hombres, porque les dice: tú has venido como extranjero y no quieres dar órdenes a nosotros. Por lo tanto, fuerzan, porque quieren conseguir, a fuerza de esfuerzo, a fuerza de violencia, repito, incluso quieren romper la puerta para conseguir encontrarse con estos hombres, alcanzar lo que ellos pretenden. Podemos continuar desde el versículo, hemos leído hasta el versículo 8, leamos del versículo 9 al 14. Ellos le respondieron: quítate allá, ¿quién ha venido como extranjero va a querer gobernarnos ahora? Te trataremos a ti peor que a ellos. Forcejeaban con Lot violentamente y estaban ya para romper la puerta cuando, sacando los hombres su mano, metieron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta. A los que estaban fuera los hirieron de ceguera, desde el menor hasta el mayor, y no pudieron ya dar con la puerta. Dijeron los dos hombres a Lot: ¿tienes aquí algún yerno, hijo o hija? Todo cuanto tengas en esta ciudad, sácalo de aquí, porque vamos a destruir este lugar, pues es grande su clamor en la presencia de Yahvé, y éste nos ha mandado para destruirla. Salió pues Lot para hablar a sus yernos, los que habían de tomar por mujeres a sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque va a destruir Yahvé esta ciudad. Y les pareció a sus yernos que se burlaba. Es decir, fijémonos que aquí tenemos cómo estos hombres, repito, quieren conseguir a la fuerza realizar sus deseos impuros, y en vista de que no quieren, pues ahora abusarán de Lot. Y una vez más interviene Dios, se nos dice que estos hombres que han entrado, que son dos ángeles, consiguen rescatar a Lot, cierran la puerta y ciegan a los sodomitas, que se tienen que ir porque no encuentran la puerta. Por lo tanto, fijémonos que Lot está experimentando esa protección de Dios que quiere salvarle. Le dicen todavía: si tienes alguien, yernos, los bienes que tengas, es decir, las personas que tengas, diles que salgan, porque se van a destruir estas ciudades. Pero fijémonos que en ese estado de corrupción, sus yernos no acaban de creérselo. Es decir, piensan: no pasa nada, todo sigue bien, ¿por qué tienen que irse? Se burlan. Esto, fijémonos que es una cosa que se repite. Se burlan de que
vengas ahora con rectitudes y de cosas anticuadas. Estamos en un mundo moderno y hay que aceptar todas estas cosas que se hacen. Como consecuencia, pues sus yernos perecerán. Y por lo que se ve, todos sus pastores también. No se nos habla de ellos, pero solamente veremos que se salvará Lot, su mujer y sus hijas. Y se salvarán porque Dios quiere salvarlos. Podemos continuar del versículos 15 al 22. En cuanto salió la aurora, dieron prisa los ángeles a Lot, diciéndole: levántate, toma a tu mujer y a las 2 hijas que tienes, no sea que perezcas tú también por las iniquidades de la ciudad. Y como se retardase, agarráronlo con la mano los hombres a él, a su mujer y a sus 2 hijas, pues quería Yahvé salvarles, y sacándolos los pusieron fuera de la ciudad. Una vez fuera le dijeron: sálvate, no mires atrás y no te detengas en parte alguna del contorno. Huye al monte si no quieres perecer. Díjoles Lot: no, por favor, señores. Vuestro siervo ha hallado gracia a vuestros ojos, pues me habéis hecho el gran beneficio de salvarme la vida. Pero yo no podré salvarme en el monte sin el riesgo de que me alcance la destrucción y perezca. Mirad, ahí cerca está esa ciudad en que podré refugiarme. Es bien pequeña, permitid que me salve en ella. ¿No es bien pequeña? Así viviría. Y le dijeron: he aquí que te concedo también la gracia de no destruir esa ciudad. ¿De qué hablas? Pero apresúrate a refugiarte en ella, pues no puedo hacer nada mientras en ella no hayas entrado tú. Por eso se dio a aquella ciudad el nombre de Zoar. Fijémonos que el mismo Lot y los suyos tampoco acaban de creérselo. Y dan largas, seguramente querían llevarse muchas cosas. Finalmente los ángeles le fuerzan, le cogen de la mano y se los llevan fuera. Y le avisan: no miréis atrás. Fijémonos que mirar atrás no significa simplemente volver la cabeza. Mirar atrás significa volver a buscar algo que quizás habían olvidado. No sé si se acuerdan cuando en el Evangelio de San Lucas se nos habla: mirad la mujer de Lot. No sé si se acuerdan. Tal vez podríamos buscarlo en Lucas capítulo 17, versículos 31 y 32. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga en casa sus enseres, no baje a cogerlos, e igualmente el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Lo cual, ¿qué nos está diciendo, por lo tanto? Que la mujer de Lot volvió. Podemos continuar leyendo hemos leído hasta el versículo 22, volvemos al Génesis, los versículos 23 al 26. Salía el sol sobre la tierra cuando entraba Lot en Zoar. E hizo Yahvé llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de Yahvé desde el cielo. Destruyó esas ciudades y toda la olla, y cuantos hombres había en ellas, y hasta las plantas de la tierra. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en un bloque de sal. Fijémonos que apenas han llegado a Segor, la ciudad que le ha dicho: no, por favor, en la montaña no. Es decir, fijémonos que realmente si Dios le había dicho a través del ángel: refúgiate en la montaña y allí te quedas, él: no, por favor, no, ahí no podré resistir, mira esa ciudad que es pequeñita. Y Dios permite: vale, vete a esa ciudad. Y apenas llega a la ciudad se nos dice que cayó fuego del cielo. Fijémonos que, si se han fijado, en los versículos anteriores se nos habló de que por aquella zona había muchos pozos de betún. Entonces, normalmente los exégetas piensan que posiblemente lo que pasó es que quizás hubo un pequeño movimiento de tierra y salieron gases inflamables de esos pozos de betún, que había muchos, nos ha dicho el texto. Por lo tanto, por la mañana, apenas se levantó alguien y encendió fuego, se inflamaron. Se inflamó todo el gas que había escapado. Como consecuencia, pues se destruye todo. Un fuego de ese tipo se destruye todo. Y se nos habla que la mujer de Lot miró atrás, es decir, quiso
recoger algo que seguramente le interesaba mucho. Y cayó, digamos, pereció junto con los demás. Que se convirtió en un bloque de sal es una manera de interpretar. Por aquellas zonas hay una serie de bloques, y uno lo atribuyen a esta mujer, que no se nos ha dicho cómo se llama, pero que en el fondo la situación es esta: quiso volver y por lo tanto pereció. San Lucas nos dice, en el Evangelio de San Lucas nos dice Jesús: acordaos de la mujer de Lot. Nos ha dicho: si estás en el campo, no vuelvas a recoger cosas. Es decir, estaban apegados a sus bienes materiales y no creían del todo a Dios. No lo creían. Si hubieran creído, no habría vuelto. Y no solamente esto, fijémonos los versículos siguientes, del 30 al 38. Subió Lot desde Soar y habitó en el monte con sus hijas, porque temía habitar en Soar, y moró en una caverna con sus 2 hijas. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Hemos leído el versículo 30. Es decir, primero le dijo los ángeles: huye a la montaña. No, allí no podré salvarme. Aquella ciudad, Dios se lo ha permitido. A la ciudad no le ha pasado nada, pero entonces le viene el miedo a Lot. Ve lo que realmente ha ocurrido y entonces tiene miedo y por lo tanto se va a la montaña. Y allí en la montaña, en una cueva, allí se mete él y sus hijas. Es decir, vemos la fe de Lot. Podríamos decir que fue una fe, que se había quedado en una fe rutinaria, en una fe infantil, en una fe que no influía en su vida. Una cosa es lo que creía y otra cosa es su vida por otro lado. Entonces, cuando hacemos eso, que la fe no influye en nuestra vida, pues en realidad vivimos como si no creyéramos. Nuestra vida no se distingue en nada de los demás que no tienen fe. Y esta es la actitud de Lot. Lot no cree en esa actitud de Dios. Es más, fijémonos en el versículo 29, que nos lo hemos saltado. Cuando destruyó Yahvé las ciudades de la olla, se acordó de Abraham y salvó a Lot de la destrucción al aniquilar las ciudades donde habitaba Lot. O sea que si Lot se salva, no es por ser mejor que los demás, es porque era el sobrino de Abraham. Tomémosle el peso de lo que significa esto. Fijémonos que esto nos indica una vez más que no somos seres aislados, que nuestra vida se relaciona, influye en los demás. La santidad de Abraham beneficia a Lot. Si Abraham no hubiera sido santo, Lot habría perecido con los demás. Luego, lo que les he dicho tantas otras veces, a veces nos quejamos de que el mundo va mal. ¿Quejándonos sacamos algo? ¿Protestando o criticando sacamos algo? No. ¿Qué podemos hacer para mejorar el mundo? Ser santos, tomarse en serio nuestra fe, vivir de acuerdo con nuestra fe, como lo hizo Abraham. Y fijémonos que a los primeros que podemos beneficiar son a nuestros familiares. A veces nos quejamos, sufrimos, porque nuestros hijos, nuestros nietos o los parientes que sean, nos duele que no vivan la fe. ¿Y qué hacemos? El remedio nos lo da aquí el texto. Seamos santos, seamos amigos de Dios. Y le alcanzaremos gracias especiales, como las que le alcanzó Abraham a Lot, que de hecho a Lot no se supo aprovechar, como veremos enseguida. ¿Qué ocurre pues con las hijas de Lot? Pensemos que estas chicas habían vivido en aquel ambiente de corrupción, de materialismo, de injusticias, de sexualidad extrema y desordenada y desequilibrada.
Y seguramente Lot no se había preocupado demasiado en formarlas, en ayudarlas a conocer digamos, lo recto, lo correcto, a valorar lo que es una vida moral. Porque si Lot se hubiera preocupado de formar bien a sus hijas, seguramente no habría ocurrido lo que veremos ahora. Vamos a continuar leyendo desde el versículo 31. Y dijo la mayor a la menor: Nuestro padre es ya viejo, y no hay aquí hombres que entren a nosotras, como en todas partes se acostumbra. Vamos a embriagar a nuestro padre y acostarnos con él, a ver si tenemos de él descendencia. Embriagaron pues a su padre aquella misma noche, y se acostó con él la mayor, sin que él la sintiera ni al acostarse ella ni al levantarse. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: Ayer me acosté yo con mi padre, embriaguémosle también esta noche, y te acuestas tú con él, para ver si tenemos descendencia de nuestro padre. Embriagaron pues también aquella noche a su padre, y se acostó con él la menor, sin que ni al acostarse ella ni al levantarse la sintiera. Y concibieron de su padre las dos hijas de Lot. Parió la mayor un hijo, a quien llamó Moab. Este es el padre de Moab hasta hoy. También la menor parió un hijo, a quien llamó Ben-Ammi, que es el padre de los Ben-Amón de hoy. Podríamos plantearnos y preguntarnos, ¿por qué en la Biblia nos relata situaciones, hechos tan escandalosos? Recordemos lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. La Biblia no cuenta digamos, hechos extraordinarios, misteriosos, bonitos, de angelitos, ¿no? Nos relata la vida. Y lo que nos enseña Dios, lo que nos quiere enseñar Dios a través de estos relatos. Si estas chicas hubieran tenido un ambiente sano, seguro que no habrían hecho esto. Pero en un ambiente de corrupción como en el que han vivido, pues han perdido el sentido de la moral. Y lo que predomina en ellas es ese sentimiento de que su padre va a quedar sin descendencia. La mayor desgracia de una mujer entonces era no tener hijos. Entonces, si no veían otra manera de poder satisfacer esa que ellos consideraban necesidad, pues el único hombre que había era su padre, pues con su padre. Su padre, como vemos, Lot no se entera ni cuando ellas se cuestan ni cuando ellas se levantan. Por lo tanto, aquí las responsables de este caso escandaloso son ellas. Pero detrás de todo está la responsabilidad del padre, de esa educación y de ese ambiente de corrupción en el cual le metieron. Y de hecho, fijémonos que ambas conciben dos hijos que dan origen a dos pueblos que serán enemigos constantes de los descendientes de Abraham. Tenemos a los moabitas y a los amonitas, que si lo seguimos leyendo la Biblia veremos que con mucha frecuencia se habla de estos dos pueblos que atacan, que persiguen, que molestan a los descendientes de Abraham, al pueblo de Israel. Es decir, fijémonos que en la separación entre tío y sobrino se aumenta. ¿Y eso por qué? Fijémonos que en el fondo, ¿qué es lo que dio pie a este desarrollo fatal, catastrófico de la vida de Lot? Fijémonos que dos cosas. Uno, no se dio el trabajo de corregir su defecto, que es el egoísmo, el materialismo, el que lo más importante es el dinero, es la riqueza. En segundo lugar, se metió en un ambiente de corrupción, sin hacer nada para protegerse. Es decir, para él lo más importante eran los bienes materiales. Los bienes espirituales o morales poco contaban. Quizás con una autosugestión de que a él no le pasa nada.
¿Cuántas veces nos encontramos con personas que dicen, no, a mí el ambiente no me influye, a mí eso no me hace nada? Pues si no vigilamos nos hace. Porque por ósmosis nos vamos cambiando la manera de pensar. Ustedes no se han dado cuenta de que, al menos lo vemos en otros, personas que en un momento, que en un tiempo pues había cosas que no habrían aceptado de ninguna manera. Sin embargo, cuando pasa el tiempo viviendo en un ambiente que sus hijos ya quizás se van por otro camino, llegan como mínimo a justificarlo, a justificar esa situación. Es decir, que sus hijos, por ejemplo, vivan en pareja y no se casen, no reciben el sacramento y dicen que son creyentes. ¿Qué ha pasado? Fijémonos que en principio nos parece muy mal, porque no reciben el sacramento, no están viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que se debe vivir, digamos, desde el punto de vista moral cristiano. Pero fácilmente llegamos incluso a justificarlo. Si se quieren, ¿por qué no? ¿Me explico? Es decir, vamos perdiendo los valores. Eso no quiere decir que no respetemos la libertad del otro. Nosotros no le podemos imponer nuestros criterios. Pero una cosa es respetarles y otra cosa es pensar que no está mal, que es lo que hace todo el mundo y por lo tanto está bien. No sé si nos damos cuenta, es una manera de ir bajando el nivel moral. Amargarnos porque esas personas no siguen el camino de acuerdo con la ley de Dios, pues no. Más bien, pensemos lo que nos dice Abraham, lo que nos enseña la vida de Abraham. Seamos coherentes nosotros, vivamos con fidelidad y con alegría nuestra fe, que tarde o temprano les llegará la gracia, les llegará la ayuda de Dios. Siempre serán libres para aceptarla o no aceptarla. Vemos que Lot se benefició bien poquito, se aprovechó bien poquito de la ayuda a través de su tío. Pero si hubiera respondido con coherencia, se podía ver privado de toda esta serie de desastres a los cuales llegó. De tal manera que fijémonos que cuando él lo que buscaba era su progreso material, llegó a una ruina total. Ahí le llevó el egoísmo y ahí le llevó el no tomar el peso, no consultar antes de tomar una decisión tan importante como esta y de prevenir. Por consiguiente, no me digan que no nos da una lección hoy este personaje de Lot. No olvidemos que no debemos quedarnos en la anécdota, sino que, repito, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Es un mensaje de Dios para nosotros. Tenemos que aceptarlo y actuar en consecuencia.